Regreso en la primera mesa de opinión de Antioquia. En Antioquia tenemos mucho de qué hablar, José Fernando Gil. Esta semana hemos hablado mucho sobre el acuerdo de paz, si abre o no la puerta para que se hable de una constituyente, como lo aseveran no solamente el presidente, sino el ex canciller Álvaro Leiva, quien ha asegurado que quienes dicen que no, pues es porque no saben qué firmaron, puntualmente el expresidente Juan Manuel Santos. Tenemos en la mesa un gran amigo de la casa, quien siempre tiene la deferencia de acompañarnos y a quien le damos la muy cordial bienvenida, Andrés Úsuga, abogado y docente universitario. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias por la invitación de nuevo a ustedes, muy feliz de estar aquí, ese ratico ya no venía. Andrés, y usted lo sabe mejor que todos nuestros invitados, siempre nos coge la noche. Entonces vamos a ser muy puntuales con esas preguntas porque usted nos lo decía, el tema es lejos de sencillo para entender lo que está pasando. Es complicadito. Y yo le voy a hacer la primera pregunta. ¿El acuerdo de paz abre o no abre la puerta para una constituyente? No, ni de riesgos. Y se lo han dicho de todas las maneras los que hicieron el acuerdo de paz, los que saben qué es el acuerdo de paz. Pero lo que están haciendo estos dos personajes de ingrata recordación, inclusive los dos con temas de corrupción, que fíjese, usted nunca se han aclarado, porque al señor Montealegre nadie le ha aclarado el tema de la universidad de la Fiscalía, ni de los 4.000 millones de pesos de la Springer, ni de la cantidad de cosas que pasaron en Fiscalía. Y a este otro señor está creando una cortina de humo referente a su corrupción de pasaportes y de su hijo también, ¿no? Y entonces, ¿de dónde lo sacan tanto Leiva como Montealegre? Uno supone Montealegre precisamente es fiscal general de la Nación. Leiva uno no sabe, pero Montealegre... Precisamente por eso, mire, le cuento así muy rápidamente. A Leiva le está perdonando la justicia hace 40 años delitos y cuasi delitos y cositas que nadie le cobra. Ahí salió un informe muy bueno del periódico El Colombiano, no sé si lo vieron, donde cuenta todas las trapisondas del señor Leiva en los últimos 40 años, que nadie entiende por qué no está en la cárcel. Estuvo en algún momento en Costa Rica exiliado, estuvo en la cárcel en España, la gente no sabe eso. Un canciller de nosotros estuvo en la cárcel en España, fíjese pues, por cosas graves. Y el señor Montealegre, pues nadie le ha cobrado lo de Fiscalía. Entonces, lo que siento es que están haciendo una tarea, están haciendo un mandado, precisamente porque están por fuera del gobierno ahora. Pero a Leiva le sirve como una doble situación, porque hoy a Leiva nadie le pregunta por el tema de pasaportes en Cancillería. Nadie le pregunta por los malos nombramientos en Cancillería, ni en consulados, ni en embajadas. Nadie le pregunta por el tema del propio Benedetti, porque todo el mundo le está preguntando como si él supiera realmente del tema. Entonces, el tema es mucho más complejo. ¿Sabe del tema? No. Vea, le cuento una cosa muy rápido, José, antes de que me pregunte María Andrea. El señor es un señor que fue abogado hace 50 años, es abogado de la Javeriana. Nunca más estudió nada más. No tiene absolutamente otro estudio. Yo creo que no tiene ni un diplomado pues, en contratación estatal, habiendo sido funcionario público, ministro y cuánta cosa. Pero entonces él lo que hace es, coge temas exóticos, difíciles, duros, que poca gente es experta, hace una amalgama, hace una argamasa y saca una figurita. Y de esa argamasa, entonces la gente como que, ¿le pregunto o no le pregunto? Porque casi nadie sabe del tema. Entonces, mire, él cogió Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional Público, Derecho de los Derechos Humanos, Acuerdo de Paz y Derecho Constitucional. Revuelve todo. Revuelve todo y saca una figurita que se llama, se llama, se las dije en estos días, es una manifestación unilateral estatal del Estado. Eso aparece en los protocolos acordes a la Convención de Ginebra. O sea, eso es derecho internacional humanitario. Para los que no sepan, el derecho internacional humanitario es derecho de la guerra. Entonces el de la guerra saca un pedacito y lo pone a la luz, dice el acuerdo de paz del 2016, y pone a todo el mundo a hablar para allá y todo el mundo mira para otro lado y nadie mira para los escándalos de corrupción que está viviendo el gobierno Petro. Abogado Andrés, quedémonos ahí un momento porque usted entiende muy bien el tema, pero muchos de nosotros no, y yo quisiera realmente que nos pusiéramos detrás de las pantallas del televisor. ¿Dónde en ese tratado de paz que se firmó en el año 2018 realmente
¿De qué parte se están pegando para decir, vea, es que aquí es donde nos podemos ir para decir que podemos tener una constituyente? Y después entonces me va a responder qué fue lo que le dijo entonces Juan Manuel Santos, el expresidente, a el señor Guterres, secretario general de la ONU. Yo les recuerdo, porque hay mucha gente que no se acuerda de eso. Desde 2012 hasta 2016 hicieron acuerdo, el Pacto de La Habana. Sí. En el Pacto de La Habana salieron 293 páginas. De esas 293 páginas el pueblo negó que se incorporaran a la Constitución un 2 de octubre del 2016. Creo que ustedes lo recuerdan. Con el no, ¿cierto? El famoso plebiscito. Y a los 2 mesecitos lo metieron por detrás con una proposición en el Congreso. Y entonces que no, ya la Express. Exacto. Entonces que ya habían hablado con los del no, y entonces que los del no habían dicho algunas propuestas. Eso tampoco fue cierto, pero entonces ya no quedó de 293, sino como de 297, como 4 paginitas más. En la página 8 de ese acuerdo, que casi nadie ha leído, a mí me tocó leerlo porque yo fui el encargado del no en Antioquia, de lo jurídico del no en Antioquia, dice algo así, en una textura abierta como: y se tiene que llegar a un acuerdo nacional para poder llevar. Eso es lo más normal del mundo, en la página 8. ¿Y cómo no va a ser posible que si el acuerdo dice que hay que implementar punto 1, ¿se acuerdan cuál es el punto 1? Punto agrario. Punto 2, participación política. Punto 3, narcotráfico. Punto 4, justicia. ¿Cómo no se va a llegar a un acuerdo? Entonces ellos hacen una interpretación amañada y dicen: eso que dice ahí que es acuerdo nacional, eso realmente es una Asamblea Nacional Constituyente. Y entonces ya todo el mundo que dice: para poder materializar acuerdos. Los acuerdos. O sea, pero los propios que hicieron los acuerdos les dicen: no es cierto. Es más, nosotros lo discutimos bastante en La Habana. Usted se acuerda, señor señor Álvaro Leiva, que usted era el delegado de las FARC. Se acuerda con el señor Español. Todos ustedes se acuerdan que lo primero que dijimos es que no se podía modificar, no se podía hacer una constituyente. ¿Y por qué no? Les recuerdo también a todos. ¿Cómo fue la constituyente? Es que yo creo que Andrea no había nacido cuando la constituyente. La constituyente fueron 70 personas. ¿Elegidas por quién? Por el pueblo. ¿Por qué? Popular. Es que el acto político-jurídico más importante de una república, ¿cierto?, es una constituyente. ¿Qué es una constituyente? Que de hecho era constitucional. Pero eso no lo voy a explicar acá porque no entramos más. Es otra clase. Esa es otra clase. Entonces, ¿qué es una constituyente? Es una gente que se reúne por voluntad del constituyente primario. Ojo pues, por voluntad del constituyente primario. O sea, el pueblo en pleno dice: reúnanse pues y modifiquen la Constitución. Esa es una forma de hacer una constituyente. Pero cuando usted ya está reunido, usted no tiene límites. Ese es el peligro. Sí. No tiene límites. Porque usted dice: como ya estoy reunido por orden del constituyente primario, así le hubieran puesto límites. Le dicen: vamos a reunirnos para reformar la justicia en Colombia. Vamos a reunirnos para modificar la educación en Colombia. El puntico de la educación. Ah, no, ya nos reunimos. Yo puedo modificar todo. Que fue lo que nos pasó en el 91. En el 90-91. ¿Cuál era el mandato constitucional? El pueblo le dijo: a los 70 que eligió, les dijeron: modifiquen la Constitución del 86. Eso fue lo que les dijo. Lo que pasa es que la gente no se acuerda. Con un botico que se llamaba la séptima papeleta. ¿Quién promovió esa séptima papeleta? Fernando Carrillo, los estudiantes del Rosario, los estudiantes del Rosario y los estudiantes de la Javeriana, encabezados por unos profesores, entre ellos Fernando Carrillo Flores. ¿Se acuerdan de él? Sí, claro. Que fue procurador, ministro de Justicia, embajador en España. Listo. Esa gente promovió eso. Pero es que el pueblo le dijo, supuestamente, pues, porque ahí también hay otra cosa, que de hecho de ahí se están pegando. Para ese momento Colombia tenía más o menos 27 millones de habitantes. ¿Y cuántos votos creen ustedes que dijeron: listo, modifiquemos la Constitución del 86? ¿Cuántos creerían ustedes? Esos son datos de los que uno dice: wow. Son llamativos. Sí, pues bajo los resultados diría uno que la mayoría. O sea, 14 pues, sí. 14 millones de habitantes. Pensando que hay menores de edad, es decir, tendría que ser el censo electoral, ¿no? Fácilmente la mayoría de edad. Entonces, ¿el censo electoral cuánto es? Del electoral. Podrían ser 13, 14. Listo, y entonces la mitad deberían ser 6 y medio. Listo. Acá la gente generalmente no asiste a las urnas, entonces la mitad, 3 y medio. Dale, cuento una cosa, José. 3 millones. Usted se puede acordar, ¿sabe cómo era el voto?
usted lo recortaba del periódico. Sí, claro. Lo cortaba así del periódico y lo metía a una urnita que la registraduría no contaba. ¿Por qué? Porque la votación no estaba legalizada todavía. A eso se llamaban séptima papeleta. Votaban 6 veces Partido Liberal Conservador para Senado, no sé qué, eso fue en marzo del 90. Y en una urna, aparte que cuidaban los estudiantes mismos, el movimiento séptima papeleta, la gente que cortó el botico en la prensa metía el botico. 3 millones. Con un problema. No estoy tan lejos. Con un problema. Nadie los contó. Ay, entonces. O sea, Entonces, ¿cómo sabemos que eran 3 millones? Hoy creemos que fueron 3 millones. Creemos. Sí, porque fue un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Por qué? Porque como la votación no era legal, no estaba legalizada todavía, no estaba estandarizada, entonces ellos dijeron, fueron 3 millones de votos, y la gente dijo, bueno, 3 millones de votos, maravilloso. Con eso vamos a cambiar la Constitución. Vamos a cambiar la Constitución, vamos a modificarla. ¿Y sabe qué hicieron? Cuando ya se reunieron... O sea que eso fue más a percepción, abogado. Claro, es que ahí es donde está este problema. Y la interpretación, y volvemos hoy a revivir lo mismo. Ahí es donde está este problema. Yo lo he dicho en clase, lo he dicho en algunos foros, me dice, y ya lo está diciendo Álvaro Leiva por ahí, ay, si lo pudimos hacer en el 90, 91, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Con una gran diferencia. Porque es que en el 90, 91 todos estábamos de acuerdo en que había que hacerle modificación a la Constitución. Hoy solamente ustedes están de acuerdo. De hecho, la mayoría del país no está de acuerdo. Y le termino de contar eso, José. Cuando empiezan a hacer la Constitución, se ponen de acuerdo Navarro Wolf, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. Me dicen a mí, algunos amigos que ya también murieron, que estuvieron ahí, negociaron y dijeron, oye, ¿sabes qué? Pensándolo bien, no modifiquemos la Constitución, cambiémosla. ¡Ah, carajo! Es que se puede. Y cerraron el Congreso. Claro, porque son el constituyente primario reunido. Entonces esas 70 personas dijeron, mira, ya no voy a cambiar la Constitución del 86. Es que el poder es ilimitado. Es lo peligroso de una constituyente. Pero él no tiene, este gobierno de ahora, evidentemente no tiene las mayorías ni en el Congreso. Lo que sí quiere es cerrar el Congreso. Eso sí lo quisiera, como lo hizo Fujimori. Y si quiere, para mi compañera Wendy, pongamos la última intervención del presidente Gustavo Petro, rápidamente. Que las leyes, a partir de este gobierno, cuando se elija el nuevo Congreso, deben tener la marca ya no del terrateniente que impide hacer la reforma agraria, sino la marca del campesino y de la campesina que impulsa la reforma agraria en Colombia, para que este país sea como un país europeo. No estamos pidiendo mucho. Esto no se llama comunismo, socialismo, como dice la Cabal, que le faltó unos años más de estudio en la universidad. La distribución equitativa de la tierra es la base del capitalismo industrial de los países más desarrollados. Y si me permite rápidamente, Alga Sierra, él está hablando ahí de nuevo Congreso. Sí, señor. Es que lo dijo. La verdad es que el Congreso le está estorbando. Sí. Esa es la verdad. ¿Y por qué le está estorbando? Por 2 cosas. Una, porque le pillaron la corrupción con sus amigos en el Congreso, ¿cierto? Presidente de Senado y presidente de Cámara. Pero adicionalmente... Que no sabemos cuántos más. Y no sabemos cuántos más, que parece ser que va a haber muchos más. Pero adicionalmente, como se dejaron coger o pillar en la corrupción en el Congreso, entonces ahora, para desmarcarse del gobierno, se van a mostrar independientes y van a votar todo que no. Como hizo Samper cuando, luego de haberse elegido con la plata del cartel de Cali, los capturó a todos para decir, no, mire que ellos no son amigos míos. Y fue y los capturó a todos. Entonces, evidentemente, al presidente le está estorbando el Congreso. Y probablemente también le están estorbando las Cortes. Entonces, como le está estorbando la tridivisión de poderes, que siempre le ha estorbado, lo que yo sí no creo, y voy a ser muy sincero con esto, mira, al presidente no le gusta gobernar, porque gobernar implica muchas cosas. Gobernar implica madrugar, implica trabajar mucho, y él estaba acostumbrado a vivir de la narrativa, del relato, ¿cierto? Un congresista puede vivir de eso, un presidente no. Un presidente tiene muchos compromisos, tiene muchos viajes, tiene muchas cosas que hacer. Pero yo creo que le gusta viajar. Sí, pero no le gusta gobernar. Entonces, si bien no le gustaría, siento yo, seguir gobernando, él no ve la hora de ser expresidente para poder tener la libertad de
de irse a viajar, que le gusta mucho. Sí quiere ver la continuidad de su posición política. Lo que sí le gusta es mantener el poder. Pero creo que son dos cosas distintas. Mantener el poder a mantenerse en el gobierno. Entonces, mantenerse en el gobierno va a ser muy fácil modificando supuestamente la Constitución. Yo no creo que le dé. Ya hoy no tiene... Mire, me extraña mucho que todos los constitucionalistas del país, inclusive muchos que votaron por él, le están diciendo es imposible lo que está intentando hacer. Y que hay unos que son, que los grandes constitucionalistas, como el doctor Rodrigo Primi, que está absolutamente en silencio. Bueno, muy encargado de su problema en la nacional. Ahorita, abogado Andrés, usted mencionaba, bueno, está Leiva, que digamos que ya no está en el gobierno y está trabajándole a eso, está también Montealegre trabajándole a eso, pero uno no ve a alguien del mismo gabinete que esté hablando en clave de constituyente. Nadie. Velasco niega, el señor ministro de Justicia niega, que son los dos abogados. Ellos mismos dicen, no me gusta, pero probablemente, si esto arrecia más, como vamos al tercer acto de la parodia, ¿cierto? Que es el caos inducido. Ya vimos... Ahí El estamos caos ya. se están induciendo por la parte económica. Exacto, como ya vimos el caos inducido, probablemente salga Velasco, que ahí está medianamente untado en las declaraciones de Sneider Pinilla y el señor Olmedo. Probablemente salga el señor de Justicia, ¿cierto? Néstor Osuna. Osuna, ¿por qué? Porque uno no está apoyando, y dos, porque es que Osuna es representación del Partido Liberal en el gabinete, y el Partido Liberal no está, y el liberal gavirista, que no sabemos si está o no está. Entonces, si van a radicalizar mucho más el gabinete, tendrán que salir ellos, y tendrán que llegar personajes que radicalicen el discurso y digan, claro, nosotros estamos de acuerdo. El discurso de la señora Zuleta. que es bastante, pues con toda sinceridad, bastante ignorante, ahí sí lo debo decir, con todas las letras. Porque yo sí siento que Montealegre, que solamente sabe penal y eso, que lo regañaron en una de las últimas audiencias actuando como víctima, no conoce el sistema penal oral acusatorio. El señor Leiva, que tiene un título de abogado, pero nunca lo ejerció en 50 años, ¿cierto? Y toda esa cantidad de personas que están diciendo cosas, ninguno es un gran jurista, ninguno es un gran constitucionalista, ninguno de ellos sabe sobre derecho internacional humanitario. Ninguno de ellos sabe sobre las figuras, ni siquiera sobre derecho internacional público, pero están apoyando, de nuevo lo siento yo, una cortina de humo, están tirando globos para que todo el mundo se enfoque hacia ese lado y no miren en la cantidad de escándalos de corrupción que está viviendo el país. Una lectura pues bastante interesante la que usted nos da, abogado Andrés Úsuga, quien siempre nos acompaña y a quien le agradecemos que acepte siempre nuestra invitación y nos ponga estos temas, como dice María Andrea, para que los entendamos todos, quienes no somos expertos juristas y podamos ver lo que está pasando. Gracias. Espero que lo haya logrado. Yo creo que sí, yo creo que sí. Andrés, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo para toda la audiencia.